Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Bueno, dale, vamos con la primera de las entrevistas en esta tarde de periodismo rock and roll. Reforma laboral es el gran tema de estos días. Una nueva propuesta que sabemos a dónde puede terminar o cómo va a terminar por parte del gobierno de Javier Milei. Para hablar de este tema un rato lo molestamos en la tarde al secretario general de uno de los sindicatos que creo yo ha tomado muchísima relevancia, que ha podido trabajar en conjunto para oponérsele claramente a las medidas del gobierno. Tenemos de aquel lado del teléfono a Daniel Jofra, el secretario general del Sindicato de Aceiteros. Daniel, gracias por el rato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, Daniel, ustedes han tenido, digamos, un despliegue en el sindicato. Yo no sé si siempre fue el sindicato de aceiteros de esta trascendencia, digamos, que han tenido en este último tiempo, pero claramente han encontrado la manera de pararse ante la patronal, una patronal que en estos tiempos está ganando muchísimo dinero, y decir, bueno, nosotros queremos la recomposición salarial que nos corresponde, que creemos que tiene que ser, y claramente es de las más altas, por no decir las más altas que se consiguió, y además consiguieron que el gobierno las homologue. A ver, yo creo que este grupo de compañeros y compañeras que vienen luchando hace unos años ha cambiado la posición que tuvo la federación históricamente, por lo menos de lo que nos sabemos nosotros. Nuestra federación tiene más de 80 años de vida, y creo que en la lucha, obviamente, que hace muchos años, en los años 50, en los años 40, tenían también su relevancia política, como lo han tenido la mayoría de las organizaciones que se empezaron a formar en esos años. Nosotros le dimos la impronta de la lucha, que creo que son históricas las luchas nuestras. Hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga el año pasado, y hemos enfrentado a todos los gobiernos que hubo, independientemente del color político. Y bueno, la lucha salarial para nosotros fue la bandera, o es la bandera principal, y si bien la venimos teniendo de hace 20 años, 21 años en Rosario, a partir de Rosario se trasladó a la federación desde el 2009, que vino esta camada nueva de compañeros y compañeras. Nosotros el salario lo hemos conquistado a través de la lucha. Es decir, siempre hemos trabajado en la misma empresa, con la diferencia de que antes éramos pobres, trabajando en empresas multinacionales, y tenemos un salario acorde a lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, donde vos tenés que garantizar con un salario las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis. Ok. Claro ejemplo entonces de que la lucha sirve, contrariamente a lo que por ahí se desliza en algunos sindicatos, que en lugar de priorizar la lucha, lo que se prioriza es el acuerdo. Habitualmente es el acuerdo en lugar de algunas minorías dentro de esos sindicatos, y obviamente la patronal, en este caso el gobierno o las distintas patronales. Está claro, ustedes son un ejemplo más de que la lucha sirve. Sí, a ver, lo que no sirve es no intentar luchar. Es decir, porque a veces vos luchás y no obtenés los resultados, y está claro de que hay, por darte un ejemplo, los docentes de distintos lugares que luchan, que vienen luchando hace muchísimos años, y por ahí no obtienen el resultado porque también dependen del Estado, dependen de la crítica de la sociedad, que no entiende de que los maestros que enseñan a nuestros hijos tienen que tener un salario acorde a las necesidades. Y bueno, es decir, pero obviamente que sirve siempre luchar. Lo que no sirve es no luchar y no intentarlo. Claro, está bien. ¿Y cómo están viendo ustedes esta cuestión de la reforma laboral? De reforma laboral que parece ser no, pinta totalmente bravísima, que además se está difundiendo, me parece a mí, bueno, no podríamos esperar otra cosa, pero de una manera, si vos querés, cínica y hasta engañosa por parte de
los distintos factores del gobierno, los distintos representantes del gobierno que salen a hablar. Llámese Bullrich, llámese Adorni, llámese Sturzenegger, digo, creo que hasta mienten en cuanto a lo que intentan explicar. ¿Cómo se están parando ustedes, digo, en cuanto a las centrales sindicales y cómo lo están viendo? Mira, este grupo de inescrupulosos que hoy gobierna este país y que vive de hace muchos años a costilla del Estado, siempre fueron así. El problema es que en otro momento nosotros estábamos, me refiero a la dirigencia sindical, estaba parada de otra manera. Salía a pelear, hacía un plan de lucha, y si no lo hacía la CGT, lo hacía un frente sindical, como lo fue el MTA en los 90. Y siempre usan la mentira engañando a una parte de la sociedad que es inculta y que cree en esa mentira, producto también de del fastidio que tiene hacia la clase política y hacia la clase sindical, ¿no? Claro. Nosotros particularmente lo vamos a enfrentar independientemente de lo que haga la CGT. Ojalá que la CGT, con una nueva conducción en el triunvirato, entienda de que hay que salir a luchar, porque si no nos van a pasar por arriba. Y no es una lucha como las anteriores, que uno hacía una huelga o hacía una movilización y volvían para atrás con la medida. Hoy redoblan la apuesta, y porque evidentemente están presionados por un sector minoritario que evidentemente tiene mucho interés de sacarnos los derechos que tanto le han costado a compañeros y compañeras que no están, que han sido desaparecidos, que lo han matado, que han sido encarcelados, perseguidos. Bueno, hoy nuestro deber es salir a luchar y defender esa herramienta que nos han dejado esos compañeros y compañeras hace muchos años atrás. Si no, seguramente nos vamos a arrepentir y mucho, y seguramente los trabajadores van a caer en una situación peor de la que están. ¿Y qué, a ver, para el laburante, cuando escucha los discursos de la CGT o de los integrantes de la CGT, digo, nos parece raro? Entonces te pregunto a vos, si tenés ganas de contarnos, ¿qué es lo que pasa con la CGT? Digo, porque esto debería ser de manual, de no dar tantas vueltas y salir a enfrentar un plan, con un plan de lucha, digo, a una reforma laboral, digo, que inclusive en otros países se ha intentado y la han parado los trabajadores. Digo, entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está en juego en esos dirigentes sindicales de tanto peso y tanto tiempo atornillados en esos lugares? Vos sos crítico además de la CGT, por lo que entiendo. Primero que los tiempos de los dirigentes sindicales no es lo mismo, no son los mismos tiempos que los trabajadores y trabajadoras de este país. Porque las necesidades son otras. Evidentemente están en una situación de confort que le impide ver lo que hoy necesitan los trabajadores y trabajadoras. No es que no lo saben, porque si llegaron a esos lugares de poder es porque son inteligentes, pero creen más en un partido político que en la fuerza que pueden llegar a obtener juntando al movimiento obrero. Que eso es lo que nos falta, porque si los trabajadores pensarían como piensan los dirigentes, el sindicalismo no existiría más y sigue existiendo. Porque si los trabajadores y trabajadoras piensan de que un partido político le va a solucionar el problema y realmente se ponen a pensar, no votarían a un mamarracho como lo que hay hoy en el gobierno. Por eso creo que sigue teniendo la oportunidad y el 18 lo va a demostrar nuevamente la CGT convocando a una multitudinaria marcha. A mí me hubiese gustado que vayan a la huelga, como va ahí Aceitero, pero bueno, claro, evidentemente todavía no está en los planes de esta nueva conducción. Mirá, el otro día comentábamos, no recuerdo con quién aquí en el programa también, digo, que una reforma muy similar la intentó hacer Macron en Francia y le pararon 14 días seguidos y se la tuvo que guardar en el bolsillo y no la pudo hacer, digo. Ante este tipo de circunstancias creo que no hay más alternativa, digo. El paro es la herramienta del trabajador.
hoy siempre fue la herramienta fundamental, pero es más que nunca tiene un peso específico y necesario que no lo tuvo anteriormente, porque por ahí uno hacía una huelga y volvían para atrás las medidas en este país. Yo creo de que aquellos dirigentes que piensan de que es una herramienta del pasado están equivocados y las muestras están a la vista. El tener más el 90% de los trabajadores registrados bajo la línea de la pobreza, eso implica que nunca han hecho huelga, si no estarían distintos. Exactamente. Pero bueno, creo que me parece que independientemente de lo que piensen las centrales, tenemos que conformar un grupo para presionar, porque también está la otra. Si yo pensaría que todos los problemas que tienen los trabajadores culpa de la CGT, pensaría de otra manera o haría las cosas de otra manera, pero yo creo que también es responsabilidad de las organizaciones de que están esperando de la CGT sabiendo de que no van a mover, no va a ir al paro. Entonces, también ayudan a que la CGT diga, ay, bueno, nadie para, no hay voluntad de paro, vamos a ir nosotros, después no van a querer parar. Bueno, todos son excusas como para no hacer nada. Y bueno, y así están los trabajadores y trabajadoras ahí en nuestro país. Sí, está claro que hay como está claro que hay como un sindicalismo muy en todos lados, digo, desde las cúpulas hasta muchos sindicatos, digo, donde hay determinados sindicalistas enquistados ahí, que pasan a ser más, en algunos casos, representantes de las patronales que del trabajador, y en realidad fueron elegidos por el trabajador para que los represente. Sí, los sindicalistas están para justificar que estemos mal. Claro. No están para... no salen a luchar ni salen a revertir esta situación de no pensar de que tenemos que ser pobres trabajando, cuando si 50 años uno buscaba trabajo para dejar de hacerlo. Sí. Entonces, me parece que falta ese tipo de dirigencia, de decir, bueno, no justificar permanentemente que nos cagamos de hambre trabajando porque la CGT no para, porque no es el momento, porque este gobierno es más duro que el de los demás. Mirá, nosotros, las condiciones que ponen para la negociación, nos ponen también a nosotros, ¿no? Que decir, bueno, no, se la ponen al resto de la clase, de los dirigentes, y nosotros nos dejan negociar. Nosotros hemos conseguido un 25%, y llevamos el salario de 2.344.000 pesos. Y no lo hacemos porque tienen posibilidades de pagarlo, porque siempre la tuvieron. Incluso hay empresas que no son las grandes multinacionales, que no exportan, que no tienen puerto y sin embargo pagan lo mismo. Lo mismo que Dreyfus, Viterra, Bunge, Cargill, Molino Río de la Plata, todas las empresas agroindustriales más grandes del mundo, y pagan el mismo salario que las empresas que supuestamente son chicas. Ok, y digo, también en la esencia de esta reforma laboral tiene que ver, porque fue lo segundo que se empezó a ver una vez que se presentó el proyecto, es que una de las cuestiones que tiene es debilitar absolutamente el poder, inclusive de los sindicatos, ni hablar de las federaciones, ¿no? Con determinadas cuestiones, olvídate de la hora extra, sí, olvídate de todo, ¿no? Pero eso va a ser un boomerang para la empresa, porque hay algunas normas que quieren cambiar, algunas leyes que quieren cambiar, que son no solamente antidemocráticas, sino que son anticonstitucionales. Y si tanto querían que no hagan juicio a los trabajadores y que pregonaban de que había una industria de juicio, bueno, se van a triplicar o cuadruplicar los juicios laborales de los trabajadores y trabajadoras cuando empiecen a aplicar la ley. Es más, va a pasar como ha pasado en otro momento, que no pueden dominar a las bases y tienen que recurrir a las centrales o a los sindicatos para poder discutir internamente qué es lo que está pasando. Bueno,
eso va a ocurrir. Esto creen de que van a sacar las leyes y se va a terminar la lucha obrera, y no va a ocurrir eso. No, claro, y además el sindicato de alguna manera ordena, digo, ¿no? Ordena la discusión, digo, con el patrón. O sea, cuando yo digo patrón, digo, sea el patrón del Estado, o sea el patrón privado, digo, ¿no? Y ustedes están trabajando mucho con la gente de ATE. Sí, nosotros venimos trabajando con todas las organizaciones que quieran luchar. Hemos hecho encuentros con ATE Nacional, con los compañeros de la UON Nacional. Hay otros compañeros de la salud también, que la FESPROSA, hemos hecho contacto. A ver, está claro de que hay muchas organizaciones que quieren que la CGT esté activa, pero bueno, mientras tanto tenemos que seguir luchando, porque si habría 15 organizaciones con impacto económico y otras organizaciones que tal vez no tengan impacto económico ni poder de fuego luchando, la CGT por ahí cambiaría de parecer en cuestión de si es necesario o no una huelga nacional. Sí, pero digo, caramba, ¿cuándo una reforma laboral ha beneficiado al trabajador? Nunca. Desde que yo tengo uso, tengo 58 años. No la ha beneficiado ni ha sido en favor del crecimiento de un país. Pero bueno, aparte hay hechos, no solamente acá en Argentina, que acá lo hubo, e incluso el año pasado, cuando aprobaron la ley base, que decían el mismo discurso, más que no era modernización. Sí. El mismo discurso que decían que iban a traer inversiones, que los trabajadores iban a estar mejor, que iban a registrar más trabajadores, y al contrario, ocurrió totalmente lo contrario, porque le está dando la herramienta a las patronales a que sigan transgrediendo las normas y sin pagar ningún tipo de multa, ninguna sanción. Hay más de 160 países que no lo decimos nosotros, lo dice un ente que tampoco hace muchas cosas para el obrero, que es la OIT. Sí. En más de 160 países, cuando se ha implementado la reforma laboral, no ha hecho ese cambio que esto acá dicen que va a ocurrir. No aumentan los trabajos en blanco, no aumenta la productividad, porque la productividad no aumenta a través de sacarle derechos a los trabajadores. Aumenta cuando hay créditos blandos, cuando no hay libre importación, como ocurre ahora, donde hay más de 20.000 pymes cerradas y más de 200.000 trabajadores nuevos desocupados. Bueno, todas esas cosas, pero bueno, ya te digo, o sea, esto es un llorisqueo de alguien que ve las cosas y que evidentemente lo ve con impotencia al no tener el respaldo verdadero de las centrales y que salga a enfrentar a este gobierno. Sí. Porque si sería de otra manera, la cosa cambiaría, ¿no? Revertirían la situación o se sentarían a hablar. Es un gobierno que ni siquiera se sienta a hablar por un salario, te da 4.000 pesos de aumento, que es una burla para la clase trabajadora. Realmente se nos vienen burlando y cagándosenos de risa desde que asumieron y nosotros no reaccionamos. Sí, bueno, en eso también habría que agregarle alguna, y de paso también te pregunto si ustedes tienen diálogo, digo, ¿no? También habría que sumarle alguna gotita de responsabilidad a quienes uno suponía iban a ser políticamente la oposición, digo, ¿no? Que no se ha podido organizar como para hacer una oposición real, concreta, digo, antes de las elecciones, y ahora parece que está golpeada Draghi en un rincón. ¿Tienen diálogo ustedes con esa oposición, no sé, del peronismo opositor, ¿no? De todo el peronismo, los partidos de izquierda, digo? A ver, nosotros tenemos la característica de no participar en los partidos políticos, porque todos terminan haciendo lo que le dicen los partidos, o en su gran mayoría, los dirigentes que son los que son llevados a los distintos puestos de políticos, terminan haciendo lo que dice el partido y no defendiendo las necesidades que tienen los trabajadores. Sí. A ver, nosotros tenemos gente afín de los distintos partidos, por lo menos aquellos que piensan en la clase trabajadora, y en su gran mayoría hoy no está pasando eso.
por eso, porque nunca han trabajado bajo patrón, o porque son patrones, o porque responden a los intereses de los patrones que los llevaron a ese lugar de poder. Claro. Pero a mí me interesa más, hay una realidad, en 42 años de democracia nunca había pasado que no hay una oposición que uno pueda decir, bueno, estos dicen algo distinto. A ver, la oposición está muy dividida, cada uno tiene su interés, no hay tampoco democracia en los partidos políticos donde se elige a dedo y no una consulta de aquellos militantes de todo el país que vienen remándola hace mucho tiempo y viene alguien y pone algún candidato y hay que fumarse ese candidato, como pasó con Scioli, como pasó con Alberto Fernández. Bueno, todas esas cosas son producto de la falta de democracia que hay en nuestras organizaciones. Por eso yo tengo más fe de que haya un empoderamiento del movimiento obrero, porque nosotros sí tenemos herramientas para frenar un gobierno como este o cualquier gobierno, ¿no? Bueno, Daniel, no te saco mucho más rato, fuiste muy generoso. ¿Te quedó algo más para agregar que nosotros no supimos preguntar, como decimos nosotros? Algo que vos quieras comentarnos como para cerrar esta nota. Obviamente agradecerte mucho la buena predisposición que tuviste para conversar con nosotros, pero si te quedó algo para agregar sería el momento. No hay que quedarse con las ganas ni con la duda de salir a luchar. Hay que salir a luchar. Creo que podemos lograr un 17 de octubre, porque uno cuando no tiene nada para perder tampoco. Entonces no hay que tenerle miedo ni a la huelga, ni a un plan de lucha, ni a un paro por tiempo indeterminado. Okay. Si no tenemos nada, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen muy poco para perder, así que hay que salir a luchar contra este y todos los gobiernos. Bueno. Incluso contra la burocracia sindical. Exactamente, como decían los viejos, ¿viste? A veces, pero también era un discurso de la derecha, pero nunca tan bien utilizado, ¿no? Como que nadie te regala nada, ¿viste? Los derechos ya tenemos experiencia, ya sabemos que solo se consiguen si se pelea por ellos. Te agradezco mucho el rato en la tarde, Daniel Jofra. Te mando un abrazo y lo que haga falta por este lado estamos. Dale, otro para vos. Chau, un abrazo grande para ustedes. Chao.